Para ingresar al estudio de los procesos de ejecución, vamos a partir de la diferenciación que hace de los procesos de conocimiento de aquellos que son de ejecución Carneluti. Carneluti dice que en ciertas ocasiones, para que se logren los fines del derecho, alcanza con que la relación jurídica sea declarada. Pero hay otras hipótesis, otros casos, en que es necesario que el ajuste sea de tipo material, o sea que se realicen determinadas actividades de tipo material para ajustar la situación de hecho a la situación jurídica. Entonces dice, estamos ante un proceso de conocimiento cuando lo que corresponde es declarar lo que debe ser, o sea, declarar cuál es la situación jurídica que debería estarse aplicando, la norma que se debería estar aplicando, y en otros casos consiste en obtener que sea lo que debe ser. O sea, exige un plus, una serie de actividades materiales para hacer coincidir la situación de hecho con la situación jurídica. Entonces eso le lleva a distinguir litigios de pretensión discutida de litigios de pretensión insatisfecha. Y habrían litigios de pretensión discutida cuando simplemente corresponde declarar lo que corresponde a derecho, es decir, dictar el derecho aplicable. Pero habrían litigios de pretensión insatisfecha cuando no alcanza con esa declaración del derecho para satisfacer la pretensión, sino que es necesario realizar determinadas actividades que se llevan adelante aún contra la voluntad del obligado o sin esta. Arlas, por su parte, dice que en el proceso de conocimiento incluso pueden haber pretensiones más que discutidas, insatisfechas, en aquellos casos en que no es suficiente la voluntad del demandado para satisfacer la pretensión, que serían las hipótesis de los procesos constitutivos necesarios. El ejemplo típico es el proceso de divorcio. Aun cuando el demandado quiera allanarse la pretensión, no está permitido en nuestro derecho, en nuestro sistema uruguayo, no está permitida ese allanamiento. Entonces, digamos, el proceso de ejecución sería aquel mecanismo necesario para hacer efectivo el mandato contenido en la sentencia. Eso lleva a buscar cuáles podrían ser los criterios que nos permitirían distinguir cuando estamos ante un proceso de conocimiento y cuando estamos ante un proceso de ejecución. ¿Y esto por qué? Bueno, para saber cuál es el marco normativo legal aplicable, porque tenemos algunas reglas que son aplicables a los procesos de conocimiento y otras que son aplicables a los procesos de ejecución. Bien, uno de los criterios de distinción es precisamente la finalidad. En regla general se dice que el proceso de conocimiento es aquel que declara, entonces, como decía Carneluti, lo que debe ser, y el proceso de ejecución sería el que hace posible ese deber ser, el que materializa ese deber ser. Otro criterio que permitiría diferenciar unos de otros sería la función a la cual está destinada. El proceso de conocimiento, se dice, tiende a la formación del título de la ejecución forzada y el proceso de ejecución es el que viabiliza la ejecución forzada del título. Es decir, uno lleva a preparar el título y otro, partiendo de ese título, permite la realización material del mandato contenido en ese título. Claro, esto serviría para distinguir ciertos procesos de conocimiento de los procesos, y de ciertos procesos de ejecución, porque en realidad habrían procesos de conocimiento que en realidad no tenderían a la formación de un título de ejecución forzada. Baste pensar en los procesos meramente declarativos o los procesos constitutivos, que no tienden, digamos, a formar ningún título de ejecución forzada. Un ejemplo típico de un proceso digamos, que procura el dictado de una sentencia meramente declarativa es el proceso de prescripción, en el cual
digamos, no va seguido de un proceso de ejecución. Hay ciertas tareas materiales, como la inscripción de la sentencia declarativa de prescripción, que no se consideran propiamente que sean, digamos, elementos integrantes de lo que podría ser una ejecución en el sentido que estamos estudiando. Y lo mismo respecto a los procesos que buscan el dictado de una sentencia constitutiva. El ejemplo típico, el divorcio, constituye el estado civil de divorciado y, digamos, dejando sin efecto el estado civil de casado. Bien, en ese caso también esa tarea material que hay, que es mínima, de llevar a inscribir eventualmente la sentencia, más bien un oficio con los datos de la disolución del vínculo matrimonial al registro de Estado Civil, son datos que hacen a la publicidad de la sentencia, pero que no hacen al objeto del proceso y en consecuencia no se podría decir que a ese proceso sigue un proceso de ejecución forzada porque haya quien inscribir un oficio donde se comunica la disolución del vínculo matrimonial. El otro criterio de distinción que menciona WASP es de la estructura. WASP dice, en un proceso de conocimiento con carácter normal se producen alegaciones contradictorias. A la demanda, por lo menos está habilitada la posibilidad de una contestación. Si se escuchan las alegaciones de una parte, por el principio de igualdad y debido proceso, se van a escuchar las alegaciones de la otra parte. Pero estas alegaciones se dan a lo largo del proceso de conocimiento con carácter normal. En cambio, en un proceso de ejecución, estas alegaciones son incidentes anormales. ¿Por qué? Porque ya hay una decisión sobre el punto, ya hay, o por lo menos, incluso en aquellos procesos en que de ejecución que no comienzan o la pretensión de ejecución no parte de una sentencia, sino, como por ejemplo el caso de la ejecución de crédito hipotecario, de la ejecución de crédito prendario en cripto, que parten, digamos, con un título. En esos casos, las alegaciones que puedan haber en el decurso del proceso de ejecución se producen con carácter anormal y eso incluso tiñe toda la interpretación que luego se hace con respecto a las oportunidades que tienen las partes de realizar alegaciones diferentes a las contenidas en esa demanda original o en ese título que da mérito al proceso de ejecución. El último criterio de distinción mencionado es la diferente actividad que desarrollan en ambos procesos el tribunal y las partes. En un proceso de conocimiento, las partes se disputan la razón ante un tribunal que decide y en cambio en un proceso de ejecución se tiende a la actuación propiamente dicha del mandato. Barrios de Ángelis dice, y esto ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, que son procesos de ejecución, el juicio de entrega a la cosa, el juicio ejecutivo, el juicio de desalojo, los monitorios en general, y aquellos juicios ordinarios en que se peticiona una sentencia de condena, y Barrios incluso seguido por varios de nuestros doctrinos uruguayos. Y ustedes dicen, bueno, pero un proceso, un juicio ordinario en que se peticiona una sentencia de condena, nosotros hasta ahora lo hemos estudiado como un proceso de conocimiento, porque el juicio ordinario está regulado en nuestro código, ¿verdad?, como un proceso de conocimiento. Y lo mismo para el juicio ejecutivo, lo hemos estudiado como un juicio de conocimiento y también lo mismo que el proceso de entrega de la cosa y todos los monitorios. El juicio de desalojo aún no lo hemos estudiado, pero ya sabemos que es un proceso de estructura monitoria. Y cuando estudiamos las estructuras en las cuales, digamos, se puede desarrollar un proceso de conocimiento, habíamos dicho la estructura ordinaria, la extraordinaria propiamente dicha, o sin estructura monitoria, y la extraordinaria con estructura monitoria o simplemente procesos monitorios. ¿Y por qué dice Barrios esto? Dice, porque en realidad cuando una persona, un sujeto, está solicitando el dictado de una sentencia de condena, a él no le es suficiente esa sentencia. En consecuencia, el objetivo último que tiene un sujeto que
tiene como pretensión el dictado de una sentencia de condena es el llevar adelante todo lo que sea necesario para que se satisfaga su pretensión insatisfecha. Y, por ejemplo, en un juicio ejecutivo común, en el que se reclama una obligación de dinero líquida y exigible, ¿cuál es el fin último que tiene el actor en ese juicio ejecutivo? Es que se le pague su crédito, es que se le reintegre el dinero que corresponde a su crédito. Y si para eso es menester que se realice el remate de los bienes del demandado, porque el demandado no paga voluntariamente, no importa, dice, entonces ese juicio, como el objeto, el objetivo final, es la realización de todas las actividades tendientes, actividades materiales tendientes a satisfacer su pretensión, en consecuencia lo cataloga como un juicio de ejecución y no un juicio de conocimiento, en el cual el dictado de la sentencia condenatoria, que es la culminación de un juicio ejecutivo, ¿verdad? Lo mismo que en un juicio ordinario, cuando pedimos una sentencia de condena, culmina con una sentencia. Dice, ese mandato, esa sentencia, en realidad es una fase de ese proceso de ejecución, es una fase de conocimiento del proceso de ejecución. Pero si yo atiendo al fin último, que es que me permite distinguir procesos de conocimiento de ejecución en función de que en uno se declara el derecho y en otro se realizan las actividades materiales tendientes a satisfacer la pretensión, entonces con ese criterio todos estos juicios que acabamos de mencionar son juicios de ejecución en la visión de Barrios y otros autores. Bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica entonces de este proceso de ejecución? En primer lugar, hay que señalar que es estatal porque el Estado es el único legitimado para expropiar, es jurisdiccional porque la LOT, la Ley de Organización de los Tribunales, dice que es jurisdicción la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Y es judicial porque esta tarea únicamente la pueden llevar adelante los tribunales que integran la estructura del Poder Judicial. Entonces, por eso es que ya habíamos mencionado que en realidad los árbitros no tienen potestad de imperio y en consecuencia ellos no pueden llevar adelante un proceso de ejecución. Los árbitros entonces pueden únicamente llevar adelante procesos de conocimiento pero no de ejecución porque carecen de la potestad de imperio. ¿Cuáles son los caracteres entonces de estos procesos de ejecución? Porque son varios. El legislador ha diseñado, según el tipo de obligación que se pretende reclamar, digamos, hacer ejecutar, ha diseñado un proceso para cada una de ellas, una obligación de dar y distingue de dar dinero de otras cosas y luego de hacer o no hacer. Bien, los caracteres son que se da el principio de bilateralidad atenuado y esto se traduce en una limitación de las defensas. ¿Y esto por qué? Porque precisamente en la gran mayoría de los casos esto va precedido de un juicio de conocimiento. Y como ya hubo un juicio de conocimiento, ya hubo oportunidad de realizar la contradicción, ya hubo derecho de contradecir y hubo la oportunidad, ya estuvo previsto el contradictorio como estructura. Y por eso es que permite cuando la sentencia no es el comienzo, digamos, no es la base de ese proceso de ejecución, esto lo soluciona de un modo que más adelante lo vamos a ver, o lo prevé, digamos, o lo atiende de un modo concreto. Otro de los caracteres es que hay una mayor injerencia del tribunal, al cual se le dota de una serie de facultades de cumplimiento, de constricción, ¿verdad? Otra regla es que eso incide, como esto ya fue debatido y acá lo que se procura es la realización de las actividades materiales,
Entonces se reduce las posibilidades de impugnación. La regla pasa a ser la inapelabilidad y la excepción es la apelabilidad. Y digamos, como medio impugnativo, el juicio ordinario posterior para hipótesis limitada. Se habla de estabilidad de la restitución, no de autoridad de cosa juzgada, porque como el objetivo último es la realización de unas actividades materiales, estas actividades materiales no pasan en la autoridad de cosa juzgada. Cuando se le entrega el dinero finalmente a ese acreedor, la entrega no pasa en autoridad cosa juzgada, sino que se dice que esa entrega pasa a ser estable, adquiere carácter de permanente. Y por último, se señalan una serie de facultades culminatorias al tribunal que, como son importantes, las vamos a analizar a continuación. Estas combinaciones, en general, estaban previstas ya para algunas, para el proceso de conocimiento. Por ejemplo, cuando estudiamos la prueba pericial, habíamos visto que el testigo en compareciente en ciertas hipótesis podía ser conducido por la fuerza pública. Era cuando se denunciaba el domicilio del testigo. Cuando estudiamos inspecciones, reconstrucciones y pericias, habíamos visto que el código prevé que en caso de injustificado rehusamiento de los terceros, no de las partes, de los terceros, en colaborar en estas tareas probatorias, se le podían aplicar medidas conminatorias apropiadas. También habíamos visto que cuando se realizaban diligencias preparatorias se podían establecer sanciones combinatorias al omiso en colaborar con estas diligencias. Y además se preveía en el artículo 21.3 la efectividad de los mandatos mediante el auxilio de la fuerza pública, requerimiento, sanciones económicas que consisten en multas periódicas y sanciones o combinaciones personales consistentes en el arresto dentro de los límites legales, obviamente. El 21.3 dice: las decisiones del tribunal deben ser acatadas por todo sujeto público o privado, los que además deben prestarle asistencia para que se logre la efectividad de sus mandatos. Para lograr esta efectividad, el tribunal podrá: 1. Utilizar el auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarse inmediatamente a su solo requerimiento. B. Imponer compulsiones o combinaciones, sean económicas bajo forma de multas periódicas, sean personales bajo forma de arresto, dentro de los límites prefijados por la ley y abreviando la conducción forzada o el arresto. Y el 374 es... Este 374 establece que en cualquier etapa del proceso y para el cumplimiento de sus providencias, el tribunal, de oficio o a pedido de parte, podrá adoptar las medidas de conminación o astricción necesarias. Esto, dice Tarigo, en realidad es cualquier etapa del proceso de ejecución o incluso en aquellos procesos en que se peticiona una sentencia de condena, un poco en la visión de Barrios, que hay una fase de conocimiento y una fase de ejecución. Bueno, en esos procesos también se podrían aplicar estas combinaciones en la parte correspondiente a la fase de conocimiento. El 21.3 establece en general las facultades combinatorias que puede adoptar las sanciones combinatorias que puede adoptar el tribunal en cualquier etapa del proceso y en cualquier proceso. Estas están establecidas, dentro del capítulo del título del proceso de ejecución. En consecuencia, lo que trata es de dotar al tribunal de unas mayores potestades culminatorias tendientes a lograr el objetivo final, que es que el demandado cumpla. Decía que estas sanciones económicas, estas astraentes, las va a fijar el tribunal, y la particularidad es que cuando se trata de estas astraentes, no de las otras situaciones, sino de esta situación, el monto o la naturaleza del asunto tiene que ser tomado en cuenta por el tribunal para la fijación
de ellas, así como también cuáles son las posibilidades económicas del obligado. Es decir, tiene que haber una relación entre el monto fijado de las 30 y estos otros dos elementos, monto del asunto y posibilidades económicas del obligado. La liquidación la realiza y se pasa al alguacil para que él haga un embargo de bienes, que se habla aquí de un embargo administrativo. Es el único caso en que el alguacil puede realizar un embargo de bienes, incluso designar un perito para que haga la tasación de los bienes y el rematador para que se remate esos bienes, digamos, embargados para el pago de estas astraentes. Ahora bien, estas astraentes pasan a un fondo, que es el Fondo Judicial de la Suprema Corte de Justicia. Esa es la gran particularidad. O sea, estas astraentes no benefician al acreedor, quien podía haber sido, porque se podían pedir a petición de parte, quien podía haber sido el solicitante de la fijación de las astraentes. Pasan a un fondo que administra la Suprema Corte de Justicia. Bien, pregunta, ¿estas astraentes pueden ser aplicables al Estado? La jurisprudencia ha entendido que en virtud de lo dispuesto por el artículo 374 de la ley 16.170, estas astraentes no son aplicables al Estado. Entonces, decíamos, aquellas eran combinaciones económicas. Hay otras combinaciones que también pueden ser fijadas en cualquier etapa del proceso de ejecución de oficio o a petición de parte, que son las personales y consisten en el traslado por la fuerza pública de los encargados judiciales, los testigos, y ello sin perjuicio de que se eleven los antecedentes a la justicia penal, porque sobre todo hay que tener presente la disposición del artículo 173 del Código Penal que regula una figura delictual como es el desacato cuando la desobediencia refiere a funcionarios públicos. ¿Cómo se clasifican estos procesos de ejecución? Pues seguimos viendo la parte general, ¿verdad?, de los procesos de ejecución. Los procesos de ejecución se pueden clasificar en ejecución por dación, ejecución por transformación. Ejecución por dación es cuando el objeto es precisamente la entrega de o bien una cantidad de dinero o la entrega de una cosa, la dación, ¿verdad? El entregar una cantidad que puede ser de dinero o el entregar una cosa que no corresponda a dinero. Nuestro legislador ha establecido para cada uno de ellos un proceso distinto. También la ejecución puede ser por transformación, es decir, cuando consiste el objeto en un hacer forzoso o un deshacer forzoso o en la distribución del patrimonio del deudor entre el conjunto de acreedores. Para todas estas hipótesis, el legislador también ha establecido una reglamentación distinta, un proceso distinto. Cuando el objeto es la entrega de una cantidad de dinero, si en el patrimonio del deudor no hubiera ese dinero disponible que pudiera ser entregado, entonces se dice que se transforma en una ejecución por expropiación. ¿Por qué? Porque al no tener dinero, ese deudor, lo que se va a hacer es rematar el bien, o sea, se va a expropiar otro bien para con su producido, con la venta, ese bien expropiado, se pueda satisfacer a ese acreedor. Cuando el objeto es la entrega de una cosa distinta al dinero, la satisfacción específica se realiza sacando esa cosa del patrimonio del deudor, es decir, se le quita forzadamente la cosa que se pretende. Imaginen que es, no sé, se entrega una cosa mueble, puede ser la entrega de un vehículo, por ejemplo. Bueno, se quita el vehículo, ¿verdad? Se saca el vehículo del patrimonio del deudor y se lo pasa, se lo entrega al acreedor. Por lo tanto, entonces, doctrinariamente se distingue los procesos de ejecución en ejecución expropiativa,
satisfactiva, transformativa y distributiva. Expropiativa, entonces, cuando se expropia, ¿verdad?, un bien para satisfacer al acreedor. La ejecución por dación por cantidad de dinero es la más común de todas y en general en esta ejecución terminan todas las demás cuando por las circunstancias del caso concreto no es posible la ejecución correspondiente. Imaginen que la ejecución fuera la ejecución que se reclama es la de pintar un cuadro. Sí, que había una obligación pendiente establecida de pintar un cuadro y no, el obligado no ha cumplido voluntariamente, entonces se pide la ejecución. Pero si el obligado no puede, no quiere, ¿en qué termina eso? Termina en una ejecución satisfactiva, porque se le va a pagar una suma de dinero que equivalga a esa. Si no es posible hacer que otra persona pinte ese cuadro, porque por ejemplo fuera un cuadro, una obligación instituto personae, o sea, se quería ese cuadro porque era de ese pintor. En cambio, si lo que se trataba era de pintar una casa y es posible contratar a otro para que pinte la casa, vamos a ver más adelante que se va a contratar al otro y en todo caso se le va a expropiar algún bien para convertirlo en dinero para pagar a esos otros pintores. Vamos a ver entonces cuáles son los presupuestos de los procesos de ejecución. Así como vimos los presupuestos del proceso de estructura monitoria, ahora vamos a ver los del proceso de ejecución. Primero, la existencia de un título de ejecución forzada. Segundo, la existencia de una pretensión de ejecución. Recuerden que estamos ante un principio, ante un proceso dispositivo. Y tercero, la existencia de un patrimonio ejecutable, porque si no tenemos dónde ejecutar, entonces no va a ser viable seguir adelante con el proceso de ejecución. El título de ejecución forzada se vuelve a plantear el tema o la discusión que se había planteado cuando analizamos los procesos monitorios. ¿Qué es? ¿Es un documento o es el acto registrado en el documento, el acto que emana del documento? En general se sostiene que es un documento del cual emerge un acto que reúne las condiciones establecidas por la ley. Existe un principio general que es el que consagra el artículo, implícitamente, ¿verdad?, el artículo 377, que dice que procede la ejecución en vía de premio cuando se pide en virtud de los siguientes títulos y siempre que, entonces, allí se está consagrando el principio de un título sine lege, que significa exactamente eso, que no es posible llevar adelante un proceso de ejecución si no hay previamente un título. Por lo cual, la enumeración de los títulos que realiza el artículo 377 rige como títulos habilitantes para cualquier otro proceso de ejecución, porque el legislador hace aquí un poco lo mismo que hizo cuando reguló el proceso monitorio. ¿Vieron? Cuando reguló el proceso monitorio, el juicio ejecutivo, perdón, mencionó cuáles son los títulos que habilitan al proceso ejecutivo. Y acá, en el 377, menciona cuáles son los títulos que habilitan el proceso de ejecución. Pero estos títulos también son los que van a ser la base o títulos que habilitan no solo a la ejecución de dar obligación de dinero líquido exigible, como regula el 377, sino para las obligaciones de dar cosa distinta de dinero, obligaciones de hacer o de no hacer. Los títulos que menciona el artículo 377 son, entonces, la sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada. Obviamente se refiere a una sentencia de condena,
Allá habíamos visto que cuando la sentencia era meramente declarativa o constitutiva, no habilitaba o no tenía como consecuencia un proceso de ejecución a continuación. Entonces, para expresar correctamente, habría que decir entonces sentencia de condena pasada en autoridad de cosa juzgada. Ya hemos analizado lo que supone que una sentencia haya pasado en autoridad de cosa juzgada, ¿verdad? Es decir, que no sea posible más los recursos, que planteados hubieran sido resueltos, etc. Esta sentencia puede ser una sentencia de condena dictada por tribunales nacionales o también la sentencia de condena extranjera que habilita a un proceso de ejecución conforme lo disponen los artículos 537 y siguientes del mismo CGP. El segundo título es el crédito hipotecario inscripto, en cuya escritura el deudor haya renunciado a los trámites del juicio ejecutivo. Cuidado, es un título de ejecución si el deudor renunció a los trámites del juicio ejecutivo. En caso contrario, obviamente, si hay un juicio ejecutivo antes, porque el deudor no renunció, entonces el título allí va a ser la sentencia de condena con la cual culmine el juicio ejecutivo. El 2342 del Código establece que es facultativo de las partes contratantes establecer en la escritura de hipoteca el precio del inmueble hipotecado para el caso de la ejecución y la renuncia de los trámites del juicio ejecutivo. En tal caso, dice, si la renuncia estuviera acompañada de la fijación del precio del inmueble, la almoneda, o sea, el remate, podrá verificarse por las 2/3 partes del precio. En consecuencia, entonces, este crédito hipotecario inscripto, reitero, es título de ejecución si en la escritura el deudor renunció al beneficio de los trámites del juicio ejecutivo. En ese caso, esta ejecución hipotecaria es un proceso autónomo porque no va precedida de un juicio de conocimiento, de un proceso de conocimiento. El siguiente título, crédito prendario, agrario o industrial inscripto, respecto a cuya ejecución el deudor haya renunciado a los trámites del juicio ejecutivo, una situación similar, pero refiere al crédito prendario, agrario o industrial inscripto, que también es un proceso autónomo. Después vamos a ver, vamos a destinar un video para hablar de las particularidades de la ejecución hipotecaria y de la ejecución prendaria. Vamos a ver que hay una ley que refiere a una ejecución hipotecaria muy particular y a la ley 17.292 que regula un trámite, el trámite de ejecución que es diferente al que regula el código en este numeral. El siguiente título es el laudo arbitral no pendiente del recurso de nulidad. También refiere tanto al laudo nacional como al laudo extranjero, porque es posible ejecutar en territorio nacional una sentencia extranjera o un laudo arbitral extranjero. Laudo es el nombre con que se designa a las sentencias emitidas por árbitros. Y no pendiente del recurso de nulidad, cuando estudien arbitraje van a ver que hay 5 días para interponer recurso de nulidad, es el único recurso de que es pasible el laudo de los árbitros, el laudo final, el que dirime el arbitraje. El último título es la transacción, el penúltimo, perdón, la transacción aprobada judicialmente. Habíamos visto en su momento que la transacción extrajudicial era título ejecutivo, pero no título de ejecución. Bueno, la transacción aprobada judicialmente, o sea que refiere a un proceso en trámite, es un título que habilita el proceso de ejecución. Y el convenio, este sí es el último de los títulos enunciados por el Código, celebrado en el acto de la conciliación. Cuando se concilia, digamos, ese convenio es título. ¿Por qué habíamos dicho que ese convenio aprobado por el juez
tenía la misma fuerza de la cosa juzgada. Bueno, eso habilita a un proceso de ejecución. Hay que tener un poquito de cuidado con el tema de la transacción. La transacción como contrato, la transacción extrajudicial, puede dar lugar a diferentes juicios según cuál sea su contenido. Dejemos de lado por un instante el proceso de ejecución y volvamos a la transacción como contrato, a la que celebran las partes fuera del tribunal. Si esa transacción tiene una obligación de pagar una suma de dinero líquida exigible, en tanto no está prevista como un título de ejecución y sí está prevista como los documentos que contienen una obligación de pagar suma de dinero líquida exigible, si están las firmas certificadas, si es un documento privado con el proceso de reconocimiento y demás, o si es un instrumento público, lo que da lugar es un juicio ejecutivo. Sí, el contrato de transacción, reitero, extrajudicial, tiene como objeto la obligación de entregar una cosa cierta y determinada, va a dar lugar a un juicio monitorio de entrega de la cosa previsto en el artículo 364 del Código. Si en esa transacción la obligación consiste en escriturar un bien o otorgar un reglamento de copropiedad, lo que va a dar lugar es al proceso monitorio regulado en el artículo 367 del Código. Si esa transacción extrajudicial tiene como objeto hacer o no hacer alguna cosa que no sea lo anterior, ¿verdad? Que no sea escriturar o otorgar reglamento de copropiedad, entonces lo que da lugar el incumplimiento es a un proceso ordinario de conocimiento. ¿De acuerdo? Bien, si la transacción es, digamos, como obtenida judicialmente, porque es un modo extraordinario de concluir el proceso, vamos a suponer que las partes se ponen de acuerdo en el juzgado, cuando después se está intentando la conciliación, logra que arriben a una transacción, que ustedes lo saben, de derecho civil, la transacción se caracteriza por hacer recíprocas concesiones. Tiene como objeto esa transacción judicial la obligación de entregar una cantidad de dinero líquido exigible, vamos a ir al proceso de ejecución que refiere a aquellas ejecuciones que tengan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquido exigible prevista en el artículo 377 y que se denomina vía de apremio. Se llama vía de apremio a toda aquella ejecución que tenga por objeto reclamar la obligación de pagar una suma de dinero líquida exigible. Es como la hermana mayor o la madre del proceso de juicio ejecutivo. Entonces, el juicio de ejecución. Bien, si esa transacción judicial contiene la obligación de entregar una cosa que es distinta del dinero, lo que corresponde es tramitar el proceso de ejecución de obligaciones de dar, regulado ya no en el 377, sino en el 397. Si esa transacción, en cambio, tiene como objeto la ejecución de una obligación de hacer o de una obligación de no hacer, por ejemplo, pintar o no hacer, no seguir construyendo, la ejecución que corresponde tramitar es la regulada en el artículo 398 o 399. Entonces, ahora viene una pregunta que ustedes se deben estar haciendo. Si esa transacción es extrajudicial, pero se homologa judicialmente, es decir, se presenta al tribunal para su homologación, no es una transacción que se haya arribado en audiencia, sino que las partes la firmaron fuera de la audiencia, se pusieron de acuerdo y la presentan para que el tribunal controle la regularidad jurídica, que es lo único que va a hacer el tribunal cuando homologa una transacción, es controlar la regularidad jurídica, que no vulnere el orden público, etc.
Bueno, allí se discute si se le aplican las normas comunes, en cuyo caso, si es una transacción extrajudicial, podría dar lugar a un título ejecutivo, si contiene una obligación de pagar una cantidad de dinero líquida exigible, y en ese caso, y además está con las firmas certificadas por el judicial o notarialmente, o si está en un instrumento público, o a un proceso de entrega de la cosa si emana un documento, etcétera, con todas las condiciones que requiere un juicio de entrega de la cosa. Otros, como son los doctores Pereira y Clet, dicen que en realidad es un título de ejecución. Entonces, cuidado con esto. Hay discrepancias en cuanto al valor de la transacción extrajudicial homologada judicialmente. Bueno, hasta aquí vimos el primero de los elementos del proceso de ejecución, el presupuesto. Segundo presupuesto es la pretensión de ejecución. El artículo 371 establece que solo procederá la ejecución a pedido de parte interesada y una vez transcurrido el plazo o cumplida la condición que se hubiera establecido. Los invito a mirar el título quinto. Vean que allí se regula, al igual que en los monitorios, un capítulo de disposiciones generales que es aplicable obviamente para todos los procesos de ejecución. Si ustedes continúan, en el 377 regula un tipo de ejecución en particular, que es la ejecución de obligaciones de pagar dinero líquido exigible, que se llama vía de apremio, y donde establece cómo se hace para liquidar eventualmente un incidente previo de liquidación y todo el juicio de ejecución a continuación. Si ustedes luego van al artículo 397, ven que previamente comienza refiriéndose al capítulo tercero otras especies de ejecución, y entonces ustedes tienen en el 397 ejecuciones de obligaciones de edad, en el 98 de hacer, en el 99 de no hacer, y en el 450 y 301 cuando las ejecuciones son contra el Estado o los gobiernos municipales, entes autónomos y servicios descentralizados. Entonces decíamos, en esta disposición del 371, que es la que está en el capítulo de disposiciones generales, se habla de la iniciativa. Al igual entonces que un proceso de estructura monitoria, el proceso de ejecución solo comienza, solo tiene inicio si hay pedido de parte interesada, y además agrega y una vez transcurrido el plazo cumplida la condición que se hubiera establecido. Pregunta, ¿dicha pretensión da lugar a un nuevo proceso? Imaginen ustedes que tramitaron en un juicio de accidente de tránsito, pidieron que condenaran al demandado a que le indemnicen los daños materiales y morales, etcétera, lucro cesante, por un monto de $100.000. Y ahora resulta, ese demandado obviamente no cumplió voluntariamente. Ustedes tienen que iniciar el proceso de ejecución para poder lograr que se realicen aquellas tareas materiales tendientes a que los $100.000 ingresen en su patrimonio después que tuvieron la condena favorable. Esto que vamos a hacer ahora es un nuevo proceso. Ustedes ven que el 373.1 habla de la etapa de ejecución. Se circunscribirá la realización o aplicación concreta de lo establecido en la sentencia de conocimiento. Y acá hay que tener un poco cuidado porque parecería ser con este 373.1 que la única ejecución de la que se va a hablar es la ejecución de sentencia, porque dice realización o aplicación concreta de lo establecido en la sentencia de conocimiento. Bien, se entiende igual que esto es aplicable para todas las ejecuciones, este capítulo de disposiciones generales de procesos de ejecución, porque ustedes ven que luego cuando comienza la vía de premio lo distingue, es otro capítulo, lo mismo que cuando se habla de las otras ejecuciones, otro capítulo.
se entiende que esto es, digamos, trasladable. O sea, la etapa de ejecución se circunscribirá a la realización o aplicación concreta de lo establecido en la sentencia, digamos, de lo establecido en el título, etc. El tribunal dirigirá el procedimiento con plena autoridad y adoptará todas las medidas necesarias al efecto, etc. Entonces, allí el código habla de etapa de ejecución. Sin embargo, si ustedes se remontan un poquito para arriba en el código, antes del 371 ven que denomina procesos de ejecución. Y está dentro del título 5, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos el proceso de conocimiento, habíamos visto que el título comenzaba con procesos de conocimiento, como que si a procesos de ejecución, digamos, había una contracara o había otra categoría que era la de los procesos de conocimiento. Entonces, existe, reitero, discrepancias doctrinarias al respecto. ¿Cuál es la trascendencia que tiene? Bueno, una posible trascendencia radicaría en que si nosotros tomamos que el proceso de conocimiento en la demanda, una de las cosas que hay que cumplir, ¿verdad? Si ustedes van al 337 que habla del proceso ordinario, donde el título cuarto del proceso de conocimiento dice: el proceso ordinario será presidido por la conciliación sin perjuicio de las diligencias preparatorias y comenzará con la demanda. Y entonces, artículos 117 y 122. Uno de los requisitos del 117 es establecer el nombre de actor, su domicilio real, así como el que se constituye a los efectos del juicio. O sea, él denuncia el domicilio real del demandado. Cuando el demandado va a contestar la demanda, el código le impone, ¿verdad?, la carga digamos, de dar toda la misma información que se le había pedido al actor, ¿verdad? Entonces, el actor dice, el 130, salvo disposición en empresa contraria, la contestación deberá presentarse por escrito y ajustarse a las formas establecidas para la demanda, excepto en lo que resultará inaplicable. Obviamente, una de las cosas de las cargas que tiene que cumplir ese demandado es constituir domicilio en el proceso de conocimiento. Si el proceso de ejecución fuera una etapa del proceso de conocimiento, ¿verdad? Si fuera una etapa que siguiera el proceso de conocimiento, entonces no habría necesidad de volver a constituir domicilio. Y aquel viejo domicilio que había constituido el demandado cuando contestó la demanda es válido para hacerle llegar todas las diligencias que se van a realizar ahora en esta segunda fase o en esta nueva etapa del proceso. Si en cambio el proceso de ejecución fuera un proceso autónomo completamente, el actor, cuando lo promueve, tiene que volver a constituir domicilio y el demandado también tendrá que volver a constituir domicilio. Esa es una de las consecuencias prácticas. Bien, el tercer elemento o presupuesto del proceso de ejecución es la existencia de un patrimonio ejecutable. El 380, inciso 2, punto 3, perdón, punto 2, inciso 3, establece que cuando se trate de embargo general de derechos, la vía de premio se suspenderá hasta la denuncia de bienes concretos. Y esto lo habíamos visto ya cuando estudiamos el proceso monitorio, que de alguna forma reitera este mismo concepto. En el 354.4, inciso segundo, se establece, salvo cuando se trate del embargo general de derechos y acciones, en el cual deberá esperarse la denuncia de bienes concretos de parte del ejecutante. ¿Por qué? Bueno, una razón muy obvia, es imposible ejecutar un embargo genérico. Entonces, reitero los tres presupuestos: existencia del título,
existencia de un patrimonio ejecutable y la pretensión de ejecución. Vamos a ver ahora cuál es esa etapa preparatoria que es preciso realizar antes de promover el proceso de ejecución. El 372.3 establece: la medida de ejecución, cualesquiera que ellas fueren, solo podrán ser ordenadas previa intimación, de acuerdo con el artículo 354.5, requiriendo que se cumpla con la sentencia dentro del plazo de 3 días. En consecuencia, hay una etapa preparatoria a la etapa de ejecución y el legislador se remite a la misma disposición, a la misma intimación que había regulado para el proceso ejecutivo. O sea que tienen de similar que ambos tienen una etapa preparatoria. Vamos a ver ahora en qué se diferencia el juicio de ejecución del juicio ejecutivo en lo que refiere a esta etapa preparatoria. El 372.4 establece dentro de ese plazo, o sea, dentro del plazo de 3 días, el condenado deberá cumplir la sentencia. Si se tratare de condena al pago de cantidad líquida, deberá consignar lo deudado a la orden del tribunal y bajo el rubro de autos. Igualmente procederá en el caso de cantidades fácilmente liquidables, en cuyo caso acompañará dentro de los 3 días siguientes constancia de la consignación. Bien, difiere del 354. ¿En qué difiere? En primer lugar, tienen de común en que hay una intimación y 3 días para cumplir. Tienen de diferente en que si se tratara de una cantidad fácilmente liquidable, el deudor tiene, aparte de los 3 días para cumplir, 3 días más para acreditar el cumplimiento y digamos, la constancia de consignación. Vieron que dice, deberá consignarse lo deudado a la orden del tribunal y bajo el rubro de autos. Tiene que ir al tribunal, pedir que se le libere una orden para depositar una suma de dinero, planteando que el acreedor no le permite, no le quiere cobrar. Bajo el rubro de autos significa, es una expresión que significa que en el nombre de ese expediente y a la orden de ese juzgado se va a abrir una cuenta en el Banco República y se va a depositar ese dinero. Esta es la diferencia que tiene el deudor de un juicio ejecutivo, del deudor que está en un proceso de ejecución, en que el artículo 372.4 le otorga 3 días más para acreditar el cumplimiento, algo que no hace el 354.5 respecto del deudor en un juicio ejecutivo. Se entiende que este segundo plazo de 3 días es por demás necesario, porque en la eventualidad de que el deudor quisiera cumplir dentro de los primeros 3 días, que ya habíamos visto que la jurisprudencia unánimemente interpreta que son días hábiles, si el deudor quisiera pagar, pero el acreedor no le quisiera cobrar, le resulta insuficiente a ese deudor el plazo para poder gestionar la orden para depositar ese dinero en el Banco República a disposición del tribunal y bajo la carátula de ese expediente, porque si la ley le da 3 días hábiles para cumplir, son 3 días que se agotan en el último momento de esos 3 días hábiles. Y entonces no tendría por qué el deudor salir corriendo a pagar en el primer minuto de los 3 días, primero porque difícilmente esté en condiciones de hacerlo en el primer momento de esos 3 días, por si acaso el acreedor no le quisiera cobrar. Entonces se entiende que estos segundos 3 días hábiles son realmente necesarios a los efectos de que
de evitar precisamente que se inicie inútilmente un proceso de ejecución cuando la voluntad del deudor es cumplir. Esta intimación, lo que tiene distinta, o esta diligencia, o esta etapa previa, lo que tiene distinta con la etapa previa del juicio ejecutivo, que nosotros habíamos visto en el juicio ejecutivo que la regla era la intimación, salvo que correspondiera realizar una diligencia de reconocimiento de firmas o protesto personal, porque en ese caso el fin, o sea, el objeto de la intimación, que es evitar el juicio sorpresivo y una condena en costas y costos no querida, se cumplía mediante la diligencia preparatoria de reconocimiento de firma. Entonces, si se estaba en un juicio ejecutivo ante un documento privado sin firmas certificadas, lo que se hacía era, se citaba judicialmente reconocimiento de firmas y en ese caso no había necesidad de hacer la intimación de pago. El reconocimiento judicial de firma hacía las veces de reconocimiento y a la vez de intimación. En este caso, en los juicios de ejecución, no vamos a tener reconocimiento de firma o protesto. No vamos a tener. Esa es una gran diferencia que tienen que recordar. Etapa preparatoria de un juicio ejecutivo, podemos tener entonces, habíamos visto, intimación de pago, reconocimiento judicial de firma o protesto. Etapa preparatoria, y eso visto en términos generales para el juicio ejecutivo común, ¿verdad? Con las particularidades que tiene después el juicio ejecutivo tributario y el cambiario. Recuerdan que el tributario no llevaba intimación y el cambiario dependía del título valor, el tipo de diligencia preparatoria. Bien, en el proceso de ejecución se requiere como una etapa preparatoria una intimación de pago, pero no lleva reconocimiento de firma ni protesto. ¿Por qué? Por los títulos. Por eso es que, como los títulos son la sentencia, el crédito que emerge de una escritura pública, el laudo, etc., en consecuencia no van a necesitar nunca reconocimiento de firma. Esto les debe llevar entonces, si ustedes recuerdan los títulos, a inmediatamente concluir que la única etapa preparatoria en cuanto al aviso que hay que dar para evitar las ejecuciones sorpresivas son precisamente la intimación de pago. Esta intimación se puede hacer por vía judicial, por telegrama colacionado o por alguacil. Hay que tener presente que el doctor Simón entiende que el artículo 132, numeral segundo de la LOT, que es el que permite la intimación mediante alguacil, estaría derogado tácitamente por el artículo 8 y 18 del CGP, que exige la inmediación y la inderogabilidad, digamos, de las disposiciones. El 18, recuerden que es el que establece que es preciso realizar a través del tribunal todas las, dice, solo los funcionarios auxiliares solo realizarán los actos permitidos por la ley por delegación y bajo dirección y responsabilidad del tribunal. Los mismos argumentos se utilizan para los que se sitúan en la posición contraria del doctor Simón. No estaría permitida la intimación mediante acta notarial, salvo en caso de la ejecución prendaria, que está permitida por el artículo 14 de la ley 17.228. Yo hoy dije mal, dije ley 17.292 y es 17.228. En cuanto a qué ocurre si se omite esta intimación. Se entiende en primer lugar que esta intimación es irrenunciable, de acuerdo al principio de legalidad de las formas de base constitucional, artículo 18 de la Constitución. De todas maneras se entiende que su omisión constituiría una nulidad relativa y como tal convalidable. Allí tienen la referencia a un caso jurisprudencial recogido en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal, que entiende el Tribunal Quinto, donde está el doctor Simón, precisamente, que sería una nulidad relativa y por lo tanto convalidable.
Esta es, digamos, la intimación como etapa preparatoria de un proceso de ejecución que cumple el fin de evitar una ejecución sorpresiva. Pero podría llegar a haber otro tipo de etapa eventualmente preparatoria, que sería la liquidación de sentencia. Recuerden que nosotros dijimos que la ejecución, de acuerdo al 377, procede cuando el título traiga aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible. ¿Qué pasa si esa cantidad de dinero no es líquida? Entonces hay que, obviamente, proceder a liquidarla. Esa tarea de liquidación, esa fase procedimental de liquidación, se plantea o se pregunta a la doctrina si eso es en realidad una fase de conocimiento o si es un proceso o una etapa del proceso de ejecución. Wasp sostiene que tiene naturaleza declarativa o de conocimiento y por tanto no es una verdadera ejecución. Aula dice que es realmente un auténtico proceso de conocimiento, porque fija el quantum de beatur. El ande beatur, que es lo que se debe, es lo que había fijado eventualmente la sentencia en un proceso de conocimiento. Se fija la obligación, el ande beatur. El objeto de un proceso de liquidación sería fijar el cuánto se debe. Entonces, dice Arras, es un auténtico proceso de conocimiento y la naturaleza de esa sentencia es una sentencia declarativa. ¿Por qué? Porque la sentencia de condena es la que fijó la obligación en sí misma. Esa etapa del proceso, sea de conocimiento, sea de ejecución, es un incidente. Gallinal sostenía que era un incidente y Arlas, por su lado, decía que si bien era una cuestión de tipo principal, la sentencia que lo decidía era una sentencia interlocutoria. Y para que vean la discrepancia que había en materia doctrinaria, Moretti decía es una sentencia definitiva. Con lo cual, habían dos sentencias definitivas, la que culminaba el proceso de conocimiento, que fijaba el ande beatur, y la sentencia que culminaba el proceso de liquidación, y era la que fija el quantum de beatur. En cambio, el CGP, si nosotros vamos al artículo 378, en realidad allí se habla de incidente de liquidación. En el 378.4 se dice contra la sentencia que decida el incidente de liquidación. Parecería ser que nuestro codificador le asignó eventualmente naturaleza incidental. Y este incidente de liquidación se distinguen. Ustedes ven que 378.1 habla de cantidades líquidas y después distingue el punto 2 entre aquella que es procedente de frutos de la que regula en el punto 3, que es la que procede de daños y perjuicios. El 378.1 establece cuando una sentencia condena el pago de cantidad ilíquida en todo o en parte, se provocará su liquidación por vía incidental, previa a su ejecución en vía de premio. Procede a igual solución cuando en otro acto jurídico se establezca deuda ilíquida exigible. Y cuidado, porque vieron que acá habla, se provocará su liquidación por vía incidental. Que decir que algo se establece por vía incidental no es lo mismo que decir que algo se establece mediante un incidente. Cuando decimos que es por vía incidental, estamos diciendo que es por los trámites de un incidente, pero puede llegar a ser algo principal, autónomo. Puede haber un juicio principal o autónomo que no sea un incidente. Un incidente es una cuestión conexa a algo principal, ¿verdad? Puede ser algo principal que su tramitación es la misma que la de un incidente, o sea, demanda, traslado por 6 días, contestación, audiencia y sentencia. Bueno, volviendo al tema que estábamos, entonces decíamos que esa condena al pago de una suma ilíquida puede referirse a una suma que provenga de frutos o que provenga de daños y perjuicios.
La liquidación de frutos es la que está regulada en el punto 2, que establece promovida la demanda, el tribunal conferirá traslado de la misma y regula allí todo un trámite, que consiste en una demanda que acompaña de prueba, un traslado del deudor para que formule la liquidación. El deudor allí puede contestar o puede no contestar, es decir, si no contesta, entonces se abre la puerta para que el que haga la liquidación, como un castigo, porque él no hizo lo que tenía que hacer, le dice, bueno, vos no contestás, entonces vamos a estar a la liquidación que presente el actor. Si el deudor contesta y presenta su liquidación, allí se arma el pequeño contradictorio. Puede ser que el actor acepte esa liquidación que presenta el deudor o que no la acepte. Y si no la acepta, entonces él va a presentar, va a contradecir y se va a tramitar como si fuera un incidente fuera de la audiencia. Para que ustedes retengan y le quede más fácil recordar cuál es el trámite de uno y de otro, de la liquidación de frutos, de la de daños y perjuicios, tienen que asociar lo siguiente. En la liquidación de frutos, el demandado es quien está en mejores condiciones de saber los frutos que percibió, porque son frutos que percibió el demandado y que tiene que reintegrarle al actor. Tiene que pagar al actor. Entonces, ¿quién cobró los frutos? Los cobró el deudor, el demandado. Por eso, la ley le permite de alguna forma que sea él el que presente la primer liquidación. Lo que pasa es que esto arranca con una demanda del actor porque obviamente ese deudor que tenía que haber hecho la liquidación de los frutos que él cobró no lo hizo. Entonces no se puede esperar eternamente a que este deudor se le da, digamos, el puntapié inicial está en manos del actor. En cambio, en los daños y perjuicios, cuando un actor reclama daños y perjuicios, el que sufrió los perjuicios es el actor. Es él el que está en mejores condiciones de saber y de dimensionar, de cuantificar su propio perjuicio. Por eso, la regla es la inversa. En la liquidación de daños y perjuicios, es el actor que presenta la demanda acompañado de la liquidación, con la prueba también. Entonces, en la liquidación, volvemos para atrás, en la liquidación de suma proveniente de frutos, el actor presenta la demanda pidiendo que el demandado formule la liquidación de los frutos. Y allí se le da un traslado. El demandado tiene dos posibilidades. O contesta presentando una liquidación o no contesta. Si el demandado no contesta, se la pone fácil al actor, porque entonces él hace la propia liquidación que tiene. El actor presenta su liquidación y el trámite sigue como si fuera un incidente fuera de audiencia, lo cual se va eventualmente a diligenciar la prueba en una audiencia y se va a dictar sentencia. Si el actor contesta y presenta su liquidación, como no se puede dejar obviamente esa liquidación pura y exclusivamente en manos del deudor, porque es el principal interesado, entonces se le va a dar un traslado de esa liquidación al actor y luego sigue lo mismo, diligenciamiento de la prueba ofrecida por ambos en la audiencia y sentencia. Esa liquidación que presenta obviamente el deudor podría llegar a haber sido aceptada. En ese caso, si el actor aceptara de plano, sin ninguna discusión, la liquidación del deudor, en ese caso el juez ya da por fijada esa cantidad en la que estableció ese deudor, ¿verdad?, en la que presentó y el acreedor no discutió, y queda fijada la suma que pasa a ser de ilíquida a líquida. Y a partir de ahí entonces queda habilitado para seguir adelante con el juicio de ejecución. En el caso de que el acreedor no aceptara, entonces es cuando se arma todo este incidente. Esta sentencia final sea, digamos, la que se haya llegado porque formuló el acreedor en subsidio del deudor omiso, o sea, la que, digamos, presentó el deudor y discutida por el acreedor se llega a una sentencia, es impugnable esta sentencia. En el 378.4 se habla de que contra la sentencia que decide el incidente de liquidación podrán interponerse los recursos de reposición y apelación. Parecería ser
que el codificador no le está dando la naturaleza jurídica de sentencia definitiva, porque si fuera una sentencia definitiva, ustedes ya se habrán dado cuenta que no admitía el recurso de reposición. El recurso de reposición no procede contra las sentencias definitivas. En la liquidación entonces de daños y perjuicios, la dinámica es, como habíamos dicho, arranca con la demanda con liquidación del actor. Traslado al demandado, y entonces el demandado puede hacer dos cosas. No contesta y entonces se diligencia la prueba ofrecida por el actor y se dicta sentencia, o contesta aceptando la liquidación y en ese caso esa suma o que resultante de la liquidación es la suma líquida que el juez va a validar en su sentencia, o el deudor no acepta y discute la liquidación que presentó el acreedor, y entonces se diligencia la prueba y se dicta la sentencia. Lo mismo, en la misma impugnación corresponde entonces para el incidente de liquidación de sumas provenientes de daños y perjuicios. El 378 y el 37.3 y punto 4, el punto 2 y el punto 3 remiten al incidente nacido en audiencia. En principio, nosotros con eso estamos dejando fuera de lado en la remisión al incidente nacido fuera de audiencia, ¿verdad? El incidente nacido fuera de audiencia. Pero lo particular de este incidente de liquidación es que tiene una regla propia en materia impugnativa, porque el 378.4 ven que remite a los artículos 245, 50.2 y 54, y el 378.3 remite al trámite del capítulo 2 del título 3 de este libro. ¿Qué significa eso? Primero, que procede el recurso de reposición. Segundo, que esa sentencia se va a impugnar como una interlocutoria que pone fin al proceso incidental. En cuanto al efecto con que se debe conceder esta apelación, se entiende que no corresponde la apelación con efecto diferido. ¿Por qué? Porque no es trasladable. Acá ya se dictó una sentencia, ¿verdad? Y no una sentencia definitiva, y no es diferido porque en esta etapa no hay una sentencia definitiva a la cual no hay una sentencia definitiva que vayamos a esperar en esta liquidación de sentencia a la cual podamos diferir el efecto de esta apelación. Teitelbaum y Uriarte entienden que tiene forma de incidente, pero no es un incidente, y para ellos es una sentencia definitiva. Habrían dos sentencias definitivas. Barrios dice, no es en puridad una sentencia interlocutoria porque determina un aspecto esencial. En consecuencia, si no es una interlocutoria, si bien Barrios nos dice que es una sentencia definitiva, lo único que cabría asignarle es naturaleza jurídica de sentencia definitiva. A mí en lo personal me parece más acertada la posición de Tarigo, que entiende que es una sentencia apelable con efecto suspensivo. Suspensivo por esa más razón, porque no es posible asignarle el efecto diferido. Y entiendo en lo personal que es una interlocutoria, porque en realidad por la remisión misma que está haciendo al 254 que regula el trámite de las interlocutorias. ¿Qué pasa entonces cuando en la ejecución hay parte de la cantidad de la condena que es líquida y parte de la condena que es ilíquida? Ustedes vieron que en el 378.1 habla cuando una sentencia condena el pago de cantidad ilíquida en todo o en parte, con lo cual está habilitando que la condena pueda ser parcialmente líquida y parcialmente ilíquida. Tarigo, en postura que comparto, entiende que por la parte de la condena que es líquida se puede demandar la ejecución en forma inmediata.
sin tener que aguardar la liquidación de la parte ilíquida. Entonces podríamos estar tramitando un proceso de ejecución por la parte de la sentencia líquida y simultáneamente estar tramitando la liquidación de la parte ilíquida de la condena.